Buenos días, vamos a empezar con la charla del día de hoy. Mi nombre es Daniel Mendoza, soy fellow del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Antioquia. El tema para el día de hoy es ventilación mecánica en la paciente embarazada. Agradezco al tutor de esta charla, que es el doctor Andrés Palacio. Entonces, para dar inicio con la charla, vamos primero a hablar del contenido. Entonces, nuestro contenido, empezamos con una introducción, seguimos con una epidemiología, vamos a hablar de los cambios fisiológicos respiratorios que tienen los pacientes con el embarazo, vamos a hablar algo de la presión transpulmonar, causas de falla ventilatoria en el embarazo, indicaciones de ventilación mecánica en el embarazo, vamos a hablar de la ventilación mecánica no invasiva, de la canonasal de alto flujo en el embarazo, ventilación mecánica invasiva, ECMO y por último unas conclusiones. Entonces, ¿cómo se define la ventilación mecánica? La ventilación mecánica se define como aquel soporte de terapia respiratoria, y antes del COVID se decía que la incidencia de falla respiratoria en las pacientes embarazadas era de 0.05% hasta 0.4%. Sin embargo, posterior de la pandemia, la incidencia varía entre el 0.4% hasta un 16%, con una mortalidad aproximadamente del 5%. En cuanto a la epidemiología, este fue el artículo publicado en The Lancet en el 2014, donde habla de las causas de mortalidad materna a nivel mundial. Sí, 125 países fueron incluidos, y como podemos observar, la principal causa de mortalidad son las causas indirectas, y en estas causas indirectas, como lo vamos a ver más adelante, la neumonía es una de las principales causas que puede producir o que puede llevar a falla respiratoria en esta paciente embarazada. En Colombia, la razón de morbilidad extrema, que se define como la enfermedad o patología que pone en riesgo la vida de la madre o del feto, del 2018 al 2023, centrándolos principalmente lo que es en sepsis de origen pulmonar, en sepsis de origen obstétrico, que pueden llevar a ventilación mecánica. En cuanto a la parte de ventilación pulmonar, como vemos, para el tercer trimestre del año 2023 disminuyó a 0.22%, siendo en el año 2021, lógicamente, la incidencia con mayor razón de morbilidad materna por causa respiratoria. Y como ya causa de mortalidad, como nos lo mencionó Gina anteriormente en la charla pasada, sigue siendo como causa directa los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, un 21.6%, y acordémonos que los trastornos hipertensivos del embarazo, una paciente con preeclampsia severa, también puede llevar a falla respiratoria por disfunción diastólica. Sin embargo, entre las causas indirectas, como son neumonía, para el año 2023 fue para la semana epidemiológica número 30, que es aproximadamente en julio, ¿sí? La tasa de mortalidad por neumonía fue 8.1%. Entonces, ¿cuáles son los cambios fisiológicos del embarazo? Esto ya nos lo comentó Doris y Diego. Sin embargo, vale la pena recordarlos. En cuanto a los estrógenos, el aumento de los estrógenos va a producir hiperemia, edema y fuga plasmática, lo cual va a producir que se edematicen las células, y esto va a generar que la mucosa nasal y la mucosa orofaringea se hematicen, y lógicamente lo que va a dificultar sobre todo la intubación en estas pacientes. El estradiol también produce aumento del ácido hialurónico, lo que va a ocasionar congestión y secreción, congestión capilar y congestión y secreción glandular, lo cual puede llevar a sobrecarga pulmonar o a congestión pulmonar. Y la relaxina, muy importante, porque es la que nos produce la relajación a nivel de los ligamentos pélvicos y las costillas, es decir, esta hormona es la que va a hacer que el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal de la paciente aumente de tamaño. Entonces, estos son los cambios fisiológicos. Principalmente nos vamos a concentrar en los respiratorios. Entonces, lógicamente, las pacientes embarazadas aumenta el consumo de oxígeno, disminuye la PCO2. ¿Esto por qué? Porque lógicamente este aumento del diafragma de 4 centímetros va a hacer que se disminuya la capacidad residual funcional, y los pacientes o las pacientes embarazadas van a compensar aumentando su volumen corriente. Esto va a hacer de que lleve o se convierta en una alcalosis respiratoria. Se va a aumentar la saturación de oxígeno y se va a aumentar la presión arterial de oxígeno. Como les comenté, el volumen dial o el volumen corriente se aumenta, se disminuye la capacidad residual funcional, lo que va a llevar a una alcalosis respiratoria leve. Es importante acotar, y esto ya lo habló también Diego, del riesgo gastroesofágico y el riesgo de broncoaspiración que tienen estas pacientes.
Estos son los cambios en cuanto a los volúmenes y capacidades. Esto es una paciente no embarazada y esto es una paciente embarazada. El volumen tibial, como les comenté, aumenta aproximadamente un 20 o un 30%, ¿sí? La capacidad inspiratoria aumenta aproximadamente un 10%, ¿sí? El volumen de reserva inspiratorio se mantiene igual, la capacidad vital se mantiene igual, el volumen de reserva expiratorio disminuye aproximadamente un 20%, el volumen residual disminuye aproximadamente un 15%, y la capacidad residual funcional, que lógicamente está conformada por el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, también disminuye. Estos son los gases arteriales de la materna. Es importante acotar que los cambios de la alcalosis respiratoria, como lo ven ustedes acá, lo vamos a empezar a presentar desde el primer trimestre, ¿sí? Y en cuanto a la variación entre el primer, segundo y tercer trimestre, no hay diferencias. Esta es una gráfica que muestra un sinusoide materno. ¿Y por qué lo traigo a acotación? Porque es importante explicar la fisiopatología de la circulación fetoplacentaria. Entonces, en estos sinusoides maternos es donde se da el intercambio gaseoso fetoplacentario. Entonces, esta es una arteria uterina que normalmente pues las arterias maternas vienen con una PO2 elevada y una CO de 32, es decir, una alcalosis respiratoria, ingresa por acá al sinusoide materno y esta es una arteria umbilical. Las arterias umbilicales, como conocemos, son arterias umbilicales que son bajas en oxígeno, altas en CO2. Se requiere una gradiente de presión de aproximadamente 30 milímetros de mercurio para que se haya el intercambio gaseoso en el sinusoide materno. Y se requiere un delta de CO2 de aproximadamente 10 milímetros de mercurio para que haya el intercambio de CO2. Es por esto que se dice que las pacientes con un CO2, las pacientes maternas no se puede ser tan permisivo con su hipercapnia y lo ideal es que no manejen un CO2 mayor de 55. Entonces, por la vena uterina, ¿cómo va a salir ese intercambio gaseoso? Pues nos va a generar que el CO2 lógicamente disminuye y que no aumente la P2. Y por la vena uterina, pues lo contrario, va a disminuir la P2 y va a aumentar la CO2 por el intercambio gaseoso. Entonces, la P objetivo de una materna debe ser, alguna literatura habla de 60, otras de 65, y lo otro de 70, ¿sí? Como un rango intermedio se convierte que la PO ideal de una materna es de 65. La presión transpulmonar. Esto es muy importante explicarlo no solamente por la fisiopatología, sino también por la monitorización de la ventilación mecánica. La presión transpulmonar sigue siendo el gol estándar para poder monitorizar nuestra ventilación mecánica. ¿Cómo se define la presión transpulmonar? Se define como la capacidad o la presión necesaria para que el alveolo se distienda o se abra. Y matemáticamente se define como la presión de la vía aérea por la relación de la elastancia del sistema pulmonar sobre la elastancia del sistema respiratorio. ¿Y por qué hago acotación en la elastancia del sistema respiratorio? Porque las pacientes maternas, debido a la relaxina, aumenta esa elastancia del sistema respiratorio. Quiere decir que esas pacientes embarazadas van a requerir una mayor presión transpulmonar para poder expandir sus alveolos. Simplificando la fórmula, la podemos hallar por presión de la vía aérea, que es la presión meseta, la que medimos con una pausa inspiratoria, ¿sí? Menos la presión pleural, que es la que podemos medir a través de un balón esofágico, que ese es el problema, es muy elevado el costo y pues no contamos en la mayoría de las instituciones con balón esofágico. Entonces aquí tenemos dos ejemplos muy importantes. Tenemos un paciente con relajante muscular y un paciente respirando espontáneamente. Entonces aquí tenemos una presión de la vía aérea de 20 centímetros de agua y este paciente que está bajo relajantes musculares, lógicamente va a tener una presión positiva porque no está haciendo un esfuerzo inspiratorio en cuanto a la presión pleural. Entonces, si hacemos la fórmula de presión de la vía aérea menos presión pleural, pero menos por más da menos, entonces quedaría que la presión transpulmonar es de 15 centímetros de agua. Es decir, tenemos una presión transpulmonar, el cual el valor normal en una paciente se puede considerar hasta 20 centímetros de agua. Esta es una paciente respirando espontáneamente. La presión de la vía aérea es igual 20 centímetros de agua, pero aquí la paciente sí está haciendo un esfuerzo inspiratorio. Entonces, ¿cómo va a ser la presión pleural? Va a ser negativa. Entonces, presión de la vía aérea menos presión pleural, menos por menos da más, es decir, se suma, la presión transpulmonar de esta paciente sería de 25 centímetros de agua. Es decir, estaría elevada y con riesgo de sobredistensión pulmonar. Entonces, en este paciente cursando con esta patología en este momento, haciendo esa presión transpulmonar tan alta,
Lógicamente en este paciente sería recomendada iniciar relajante muscular por esta fisiopatología. Entonces, mirar lo importante que es vigilar nuestra presión transpulmonar. Este mismo doctor Yoshida, ese fue un artículo publicado en el 2015, mostró esto, pero en pacientes en ratas, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo él? Él les puso un balón esofágico, miró la presión transpulmonar, tenía la presión de la vía aérea, el flujo y la presión esofágica. ¿Sí? Entonces, las ratas estaban respirando espontáneamente, haciendo una presión esofágica bastante negativa o un esfuerzo inspiratorio bastante fuerte, lo cual producía un aumento de la presión transpulmonar. Posteriormente, él aplicaba un relajante muscular y, como vemos, sin hacer cambios en los parámetros ventilatorios, lógicamente la presión esofágica dejaba de ser negativa, se volvía positiva y esto hacía que nos disminuía la presión transpulmonar. ¿Y por qué es importante esto? Cuando nosotros tenemos un pulmón sano, ¿sí? El pulmón sano se convierte como en una especie de líquido. Entonces, la presión pleural que transmite el diafragma a través del pulmón se homogeniza o se distiende a través de todo el pulmón. Pero cuando tenemos un pulmón enfermo, colapsado o atelectásico, esta presión pleural se va a concentrar primero en las zonas dependientes. Aquí va a gastar, pues, lógicamente bastante presión y posteriormente pasa a las zonas independientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay pacientes que pueden producir o pueden presentar el efecto de Pendulov. ¿Qué es esto? Que la presión después de que pasa a las zonas las zonas dependientes, es decir, a las zonas colapsadas, esa cantidad de aire posteriormente pasa a las zonas independientes y este volumen puede exceder al que nosotros estamos administrando. Esto ya lo mostró el doctor Amato y se considera que cuando el paciente tiene el efecto de péndulo puede estar ventilado, a pesar de que nosotros tengamos volúmenes bajos, puede estar ventilado hasta 15 ml por kilo, es decir, sobredistendiendo la parte pulmonar. Y esto se ha intentado controlar tanto en modos ventilatorios, controlado por volumen y controlado por presión, y la única manera de disminuir este efecto en este tipo de pacientes que está tan severa es con el efecto del relajante muscular. No quiero que quede en el auditorio que todas las pacientes que tengan falla respiratoria tienen que estar relajadas. Lo que quiero que quede es que lo importante que es vigilar nuestra presión transpulmonar para poder tomar esas decisiones. Este es un artículo del doctor Gattignone publicado en Critical Care en el 2017, donde explica el estrés pulmonar y el strain pulmonar. El estrés pulmonar, se puede decir, es el sinónimo de la presión transpulmonar, es decir, la presión necesaria para distender al alveolo. Y el strain pulmonar es qué tanto se distiende el alveolo ante esa presión. Como le comenté, en un paciente normal varía de 4 a 8 centímetros de agua. Pero el doctor Gattignone nos manifiesta en este artículo que la presión máxima normal sería hasta 20 centímetros de agua de la presión transpulmonar. Después de 20, aumenta el riesgo de presión transpulmonar y después de 30, el paciente de 36, el paciente tiene riesgo de rotura y presentar lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Entonces, ya entendiendo un poco esta parte de la fisiopatología, vamos a hablar de las causas respiratorias durante el embarazo. Entonces, vamos a tener causas obstétricas y no obstétricas. Entre las causas obstétricas, mire los que le comenté, los trastornos hipertensivos, la preeclampsia severa nos puede llevar a una falla respiratoria, el embolismo de líquido amniótico, que es poco frecuente, el síndrome de estimulación o de hiperestimulación ovárica, la falla hepática aguda por el embarazo, la cardiomiopatía periparto, el edema pulmonar inducido por tocolíticos como la oxitocina y la sepsis. Y entre las causas no obstétricas tenemos lo que es la infección respiratoria, el asma, la hipertensión, la arteria pulmonar. Si nos devolvemos al artículo que le mostré de epidemiología de Lancet en el 2015, las causas no obstétricas, incluyendo estas, son las que mayor causa de mortalidad hasta el año 2015 a nivel mundial, producía mortalidad en las mujeres maternas. Entonces, ¿cuándo está indicada la ventilación mecánica? Aunque la cámara nasal de alto flujo hay muy pocos estudios, como le voy a mostrar ahorita, ¿sí? Se dice que si un paciente, o este artículo de referencia, que si un paciente tiene una cámara nasal de alto flujo de 50 litros con flujo mayor de 60%, lo más seguro es que vaya a requerir ventilación mecánica. El deterioro del estado mental, la ventilación mecánica invasiva, la hipercapnia en evolución, el aumento del trabajo respiratorio y la inestabilidad hemodinámica. Estos son indicaciones de que la paciente la tenemos que intubar. Y en cuanto al trabajo respiratorio, es como muy fácil decirlo, pero es muy subjetivo.
Sin embargo, este artículo publicado en Critical Care en el 2022, perdón, en la etapa del COVID, unos doctores crearon esta escala evaluando 80 pacientes, donde le dan una escala donde le dividen en 4 partes: frecuencia respiratoria, aleteo nasal, uso de músculos esternocleidomastoideos y músculos accesorios abdominales. Y le dan un puntaje. Sobre todo, el más importante es la frecuencia respiratoria, siendo pacientes con frecuencia respiratoria mayor de 30, un puntaje 4 puntos. Se dice cuando el paciente tiene, de acuerdo a esta escala, más de 4 puntos, tiene alto riesgo de requerir ventilación mecánica. Esto no fue probado en materna, esto fue probado en pacientes no embarazadas, y se demostró que los pacientes mayor a 4 tienen alto riesgo de requerir ventilación mecánica, pero es una manera como que visualmente nosotros podamos valorar el trabajo respiratorio, y por eso los traigo a cotación. Y este artículo lo probaron con estudiantes de medicina, con internos y con especialistas, y se demostró que había un bajo nivel o un nivel interobservador adecuado. En este lo que nos muestra es que cuando el paciente tiene aproximadamente 30 frecuencias respiratorias, el uso de músculo accesorio es de aproximadamente el 80%, y cuando es mayor a 4, ¿sí? Normalmente los pacientes ya tienen una frecuencia respiratoria mayor a 30. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones también de ventilación mecánica invasiva? Frecuencia respiratoria mayor de 30 o menor de 5, una hipoxia central que tenga una saturación de oxígeno menor de 60 o una P2 menor de 8 kilopascales, que eso es 60 centímetros de mercurio, una hipercarbia mayor a 60 centímetros de mercurio, que tenga disminuido el nivel de conciencia, que tenga un trauma, que tenga un volumen tibial menor de 15 y una capacidad vital menor de 15 ml por kilo. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Entonces, principalmente mantener saturaciones mayor de 95, tener una P2 mayor de 70, como les dije, hay literatura que habla de 60, otros 65, y lo importante es un CO2 menor de 55 con un pH de 7.3, por lo que les expliqué del intercambio gaseoso a nivel fetoplacentario. Entonces, no podemos ser tan permisivos con la hipercapnia en los pacientes maternos. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, ustedes podrán entender que es difícil y fue complejo buscar literatura, porque lógicamente uno de los criterios de exclusión que casi todos los trabajos tienen son las pacientes embarazadas. Sin embargo, el COVID nos pudo ayudar de manera retrospectiva a evaluar ese tipo de pacientes. Este fue un estudio que se hizo de un reporte de caso de serie de 29 pacientes embarazadas que presentaban falla respiratoria. Esta es la característica. Esto se hizo en la ciudad de Panamá. Las características basales la edad promedio fue 28 años aproximadamente, la edad gestacional fue de 30 semanas, ¿sí? La condición que llevó a causa respiratoria, como podemos observar acá, la principal causa fue el choque séptico seguido de neumonía, que esto es bastante frecuente en nuestro medio también. En cuanto a la severidad de la lesión o de la falla respiratoria, 24 pacientes, que era 82%, en total eran 29, tenían injuria pulmonar aguda. 2 pacientes tuvieron 6.9% tuvieron SRA. La PAFI fue de 276, necesidad de vasopresores, 11 pacientes, 37%. La duración de la ventilación mecánica no invasiva en este paciente es importante, mire, fueron 50.6, más o menos 17 horas. Y solamente 3 pacientes que requirieron ventilación mecánica no invasiva requirieron intubación orotraqueal. ¿Ellos qué hacían? Ellos evaluaban gasimétricamente a las pacientes a las 0 horas, a las 2 horas y a las 6 horas para tomar conductas. Aquí se equivocaron porque aquí es horas, ¿sí? ¿Y qué se dieron cuenta de ellos? Que la línea azul son las pacientes que lógicamente evolucionaron bien, y la línea roja son los pacientes naranjas, fueron las 3 pacientes que requirieron ventilación mecánica. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Que a las 2 horas de tener los pacientes en ventilación mecánica no invasiva y no mejoraban su índice de oxigenación, lo más seguro es que esas pacientes requerían ventilación mecánica invasiva e intubación orotraqueal. Entonces, ¿qué nos deja este reporte de caso de series? Que se puede utilizar, importante utilizarlo en pacientes que estén despiertas, en pacientes que tengan un nivel adecuado de conciencia, que tengan reflejo de tos, porque como se los expliqué por fisiopatología, si tienen riesgo de broncoaspiración,
pero si la paciente está despierta y tiene su reflejo de tos, pues se puede, adecuado, pues se puede defender de eso. Y lo otro es tomar conductas adecuadas y momentos tempranos, es saber decir cada cuánto vamos a evaluar la respuesta de nuestra terapia para definir si la vamos a llevar a ventilación mecánica invasiva. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva? Son las mismas que lógicamente en pacientes no maternas: paro cardíaco, paciente con falla orgánica, que tenga encefalopatía severa, sangrado intestinal severo, que esté inestable hemodinámicamente o que tenga una angina inestable, que tenga un trauma facial, que tenga alteraciones o obstrucción de la vía aérea, que tenga incapacidad para proteger la vía aérea o alto riesgo de broncoaspiración, o que no sea capaz de toser o limpiar sus secreciones. Eso fue un artículo publicado en la revista India de Cuidado Intensivo en el 2021, donde hay una previsión de SRA en maternas, ¿sí? ¿Qué me llama la atención? Que ellos refieren, a pesar de que no es un estudio que hablen de la incidencia, ni las complicaciones, ni la indicación de ventilación materna, ellos colocan en un apartado y colocan hasta imágenes que ya se las voy a mostrar, que ellos deciden colocar las pacientes maternas con falla respiratoria en ventilación mecánica no invasiva si tienen una SRA leve a moderada, lógicamente que tengan una estabilidad hemodinámica, que esté despierta y que tenga el reflejo de tos, le administran profilaxis de broncoaspiración, le buscan una interfase apropiada, siempre están monitorizadas e iniciaban con estas medidas de soporte, una presión soporte de 12 a 15 con un PIP de 5 a 8. Esto es como ellos lo hacen, ¿sí? La paciente semisentada, lógicamente con su interfase y conectada a la ventilación mecánica no invasiva, lógicamente monitorizada, y no solamente monitorizada la materna, sino monitorizada también el feto. Ellos refieren dentro de un apartado que tiene una experiencia de aproximadamente 800 pacientes con muy buenos resultados. Intralacano nasal de alto flujo, ahí sí que tenemos mucho menos trabajo, solamente hay puros reporte de casos, ni siquiera casos o series de casos. Por ahí encontré una que hablaba aproximadamente de 20 pacientes, pero una revisión de serie de casos. Sin embargo, más adelante les voy a mostrar como el artículo principal de la charla, que es un artículo publicado en Chest en 2023 de ventilación mecánica en maternas. Entonces, en cuanto a la ventilación mecánica invasiva, entonces, lo ideal es tener FIO2, que tengamos al paciente con saturaciones mayor de 95%, un PIP ideal óptimo, que esto lo podemos evaluar a través de una compresión transpulmonar. Ahorita vamos a hablar de otros métodos. Una presión plateau o meseta adecuada y un volumen tibial adecuado, todo buscando evitar el bilio o la injuria pulmonar autoinfligida. Le traigo a cotación varios artículos. Este artículo es del ARMA, ¿sí? En el cual se evaluaron aproximadamente 800 pacientes que unos fueron ventilados a altos volúmenes y otros a bajos volúmenes, pero a unos se les permitió una presión plateau de altos volúmenes de 50 centímetros de agua, los de bajos volúmenes de 30 centímetros de agua, y el PIP que se eligió a esos pacientes fue de acuerdo a la tabla PIP-FIO2. ¿Qué demostró este artículo? Que la mortalidad en los pacientes que eran ventilados a bajos volúmenes se disminuía. Posteriormente salió este artículo del mismo grupo en el 2004, que es el que evaluaban alto PIP pero bajo PIP. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron los pacientes que se murieron menos del ARMA o no del ARMA, porque eran sus pacientes propios, era otro estudio, aproximadamente 500 pacientes, pero utilizaron como la ventilación protectora del ARMA, es decir, volúmenes bajos, presión meseta de 30, y eso lo compararon con PIB bajo versus PIB alto. El PIB bajo era aproximadamente hasta 10 centímetros de agua y el PIB alto algunos pacientes alcanzaron hasta 18 centímetros de agua. Sin embargo, este estudio no pudo demostrar diferencias de mortalidad en cuanto a PIB alto y PIB bajo. Y en el 2015 el doctor Amato describe, esto sí es una revisión de 4 metaanálisis, incluido el ARMA, ¿sí? Donde evalúa la presión de conducción como un factor de supervivencia en los pacientes con SRA. ¿Qué tiene acotación o qué tiene de importante estos 3 artículos? Que ninguno tuvo incluido pacientes maternas, fue un criterio de exclusión. Sin embargo, lo traje a acotación porque ya vamos a ver por qué. Quiero mostrarles en la tabla que muestra el doctor Amato, el Driving Pressure, y explica por qué se aumenta la mortalidad y por qué la presión de conducción es tan importante. Entonces, esto es la presión de la vía aérea en el eje Y, en el eje X es el PIP, y qué es lo que hacen en estos pacientes, van aumentando la presión de la vía aérea sin aumentar el PIP. Entonces, la presión de conducción va aumentando, y como vemos aquí abajo, la mortalidad a medida que la presión de conducción aumenta,
aumenta también significativamente. En la gráfica número 2, lo que evaluaron fueron los pacientes a los cuales se le iba aumentando la presión de la vía aérea, pero a su vez también se le iba aumentando el PIB. Y esto logró demostrar de que la mortalidad no variaba, es decir, cuando manteníamos presiones de conducción constantes o adecuadas, que ya les voy a mostrar el valor, no disminuía la mortalidad. Y contrariamente a lo de la primera gráfica, también tomaron pacientes a los que tenían una presión, un PIB bajo y la presión de la vía aérea se mantenía estable, pero le fueron aumentando el PIB para disminuir la presión de conducción. Como vemos, la mortalidad de pasar de estar aumentada pasó a disminuir. Y cuando evalúan la relación de riesgo, se encontró que la mortalidad de estos pacientes sobre todo aumentaba cuando era mayor de 15. Entonces, por eso la presión de conducción ideal en estos pacientes, aunque tenemos que tener en cuenta que no eran maternas, ¿sí? Es de buscar presión de conducción en menor de 15. ¿Cómo hallamos el volumen o el peso ideal o el peso predicho? Esto también salió del artículo ARMA y la fórmula es la altura en centímetros menos 152.4, que es una constante, por 0.91, más 50 en hombres, como son maternas, sería más 45. Es decir, nosotros debemos ventilar a estos pacientes por el peso ideal o el peso predicho. ¿Cómo hallamos el PIB óptimo de estos pacientes? Entonces, una es por la medida de la curva de presión-volumen. Lo ideal, como ya le expliqué, es presión transpulmonar. Ahorita les voy a mostrar cómo por medio de unas imágenes. Y la otra es la tabla de PAF y FIO2, que esa sí no la traje a cotación, que es la del estudio ARMA. Entonces, la curva de presión-volumen, esto es el fenómeno de histeresis pulmonar, esto es la curva de volumen sobre presión. Y como vemos, cuando tenemos una presión de 0, de PIB de 0, los alveolos, la mayoría de los alveolos están colapsados, representados por este color gris. A medida que vamos aumentando los alveolos, se va produciendo un aumento. Este sería el punto de inflexión inferior, donde vemos que la mayoría de los alveolos se van abriendo, pero a medida que aumentamos la presión o sobrepasamos esos límites de presión, vamos a tener sobredistensión pulmonar. Y si evaluamos el fenómeno de histeresis, la curva en retroceso, lógicamente aquí en el punto 4 vamos a tener sobredistensión pulmonar, en 5 todavía vamos a tener sobredistensión pulmonar y en 6 se puede decir que tenemos el alveolo todavía no está, ya están casi colapsados porque estamos llegando a 0. Si lógicamente dejamos llegar esa presión a 0, nuevamente vamos a tener la atelectasia alveolar. Entonces, en cuanto a las curvas presión-volumen, se dice que el PIB ideal de estos pacientes es que estén 2 puntos por arriba del punto de inflexión inferior. Esta es la presión transpulmonar. Entonces, vamos a evaluar el PIB ideal de este paciente. Entonces, tenemos un paciente con un PIB de 7, ¿sí? Y hacemos una pausa inspiratoria. Y la tenemos, lógicamente, con un balón esofágico, que tenemos aquí la presión esofágica, y tenemos la presión transpulmonar, que el propio ventilador nos lo da. Entonces, tenemos un PIB de 7 a final de la expiración, con una presión esofágica de 7.9. ¿Cuánto es la presión transpulmonar? Si hacemos la resta, de menos 0.8. Entonces, ¿cómo va a estar nuestro alveolo si es negativo? Totalmente colapsado. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos el PIB a 9. Entonces, volvemos, hacemos la pausa inspiratoria, medimos la presión de la vía aérea, 9, vimos la presión esofágica, 8.8. ¿Cuánto es la presión transpulmonar? 0.2. Es decir, todavía está prácticamente colapsado, nuestro alveolo está en 0. ¿Qué hacemos? Aumentamos el PIB a 11. La presión de la vía aérea al final de la expiración es 11.1, la presión esofágica es 9.5, 11.1 menos 9.5 a 1.6, es decir, aquí nuestro alveolo ya no está colapsado, es decir, tenemos una presión ideal y este sería el PIB ideal para este paciente. Y lo importante de la presión transpulmonar y el balón esofágico es que no solamente nos sirve para medir el PIB, también nos sirve para evaluar la sobredistensión, que es lo que le varía las presiones transpulmonares. Entonces hacemos una pausa inspiratoria y evaluamos la presión de la vía aérea en pausa inspiratoria. Entonces la presión de la vía aérea aquí en la pausa inspiratoria fue de 20, la presión esofágica aquí fue de 12.8, 20 menos 12.8, 7.3, es decir, nuestra presión transpulmonar es de 7.3 en este paciente normal. Acordémonos que lo máximo sería, o lo ideal sería hasta 20 centímetros de agua. ¿Cuáles son nuestros objetivos de la presión de la ventilación mecánica invasiva en las maternas? Entonces, importante tener presiones pico menor de 35, tener presiones plateau, por lo que les expliqué, de menores de 27 y David Pressure menor de 12, dice este artículo. Buscando una PO de 60, como les mostré, algunos hablaban de 70, ¿sí?
este artículo habla de 70, una PCO en normocárnea, porque normalmente las pacientes son alcalóticas, ¿sí? Pero lo ideal es que ese CO no nos vaya a pasar de 55. La saturación no es como en pacientes normales, que uno acepta saturaciones mayores de 92. Estas maternas tienen que tener, ese artículo habla de 94, de otros artículos que 95. Como se dan cuenta, son los mismos objetivos de ventilación mecánica que utilizamos en pacientes, porque esto lo que han hecho es extrapolar esos estudios en la población materna. Sin embargo, este es el artículo que se puede decir es la única evidencia que tenemos. Fue un artículo publicado en CHES en el 2023, durante la etapa del COVID, donde evaluaron los parámetros, un estudio de cohorte donde evaluaron los parámetros ventilatorios de materna durante el COVID y evaluaron también el impacto durante el nacimiento. Importante que fue un estudio multicéntrico prospectivo de cohorte realizado en Argentina, 20 unidades intensivas de Argentina y una unidad de cuidados intensivos que fue la del Valle del Lili, aquí en Colombia. En total, 91 pacientes. El objetivo, como ya les dije, era evaluar los parámetros ventilatorios en pacientes obstétricas con COVID-19 y cómo se impactaban estos parámetros ventilatorios al momento del parto. ¿Cuáles eran los factores de riesgo? Ventilación mecánica invasiva, la mortalidad materna, fetal o neonatal. Ellos evaluaron pacientes embarazadas o posparto hasta los 42 días. Y las pacientes se recolectaron entre marzo y diciembre del 2021 que requerían o que eran admitidas por falla respiratoria por COVID-19. El COVID se confirmó por la PCR. Estas son las características basales de nuestros pacientes. Entonces, aquí están divididas entre sobrevivientes y no sobrevivientes. En total fueron 91 pacientes. Importante para acotar es que las pacientes o el factor de riesgo que mayor se asoció a mortalidad fue sobre todo a las pacientes obesas, ¿sí? Y con un índice de Charlson mayor a 1, es decir, con comorbilidades son las que mayor mortalidad tenían. En cuanto a los otros parámetros de características basales, estos son los días de estancia en UCI, no hubo diferencias. En cuanto a las semanas al momento del parto, entre sobrevivientes y sobrevivientes ni siquiera mostraron diferencia, y la mayoría de las pacientes, ¿sí? El 70% tuvieron parto de manera vaginal, 70 pacientes parto de manera vaginal. Esta es la asociación del análisis multivariado de mortalidad, pero en neonatos o fetales, ¿sí? Como total murieron 14 pérdidas fetales o neonatales, ¿sí? Y la causa más asociada a mayor mortalidad fueron el SOFA de la madre con un OR 1.5 y el factor protectivo fue la edad gestacional. Lógicamente, pacientes que estuvieran llegando a final de su edad gestacional, pues tenían más probabilidad de que sus productos sobrevivieran. Ellos colocan en el artículo que los pacientes con 26 semanas tenían un alto riesgo de que lógicamente tuvieran o perdieran su producto. Como les comenté, los factores de riesgo de mortalidad en materna fue el índice de Charlson mayor a 1, con un OR de 4.1, o el índice de masa corporal con un OR de 1.1, con un índice de comprensibilidad que está estadísticamente significativo. De esas 96 pacientes, 91 pacientes que ingresaron al estudio, por eso les dije que aquí vamos a hablar de cánula nasal de alto flujo, 36 pacientes recibieron cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, de esas 36, 24 pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva, ¿sí? 20 pacientes recibieron cánula nasal como soporte máximo, 12 pacientes la recibieron hasta la alta, y de esas 12 pacientes, 13 pacientes volvieron a requerir, después de que la habían liberado de la cánula nasal de alto flujo, volvieron a requerir cánula nasal de alto flujo, y 5 pacientes, después de que la habían liberado de cánula nasal de alto flujo a puntas nasales, volvieron a requerir máscara de no reinhalación. La cánula nasal de alto flujo no previno la ventilación mecánica invasiva, pero tampoco afectó la mortalidad de ninguna paciente que se decidió colocar en cánula nasal de alto flujo, impactó en la mortalidad. Algo que se me olvidó mostrarles aquí fue que esta gráfica nos muestra cómo se inició la ventilación mecánica. Estos sobrevivientes, todas las pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidas. La barra roja nos muestra la cánula nasal de alto flujo y la barra azul, la máscara de no reinhalación, y la gris, ventilación mecánica no invasiva. Como vemos en los no sobrevivientes, la mayoría de pacientes utilizaron cánula nasal de alto flujo, pero ninguna paciente falleció en cánula nasal de alto flujo. Entonces, como les comenté, 24 pacientes que recibieron de las 36 pacientes, 24 pacientes recibieron de cánula nasal de alto flujo, requirieron ventilación mecánica invasiva, y la duración en estas pacientes fueron de la ventilación mecánica fue de días.
10 días y la estancia en UCI fue aproximadamente 14 días. En cuanto a ventilación mecánica no invasiva, no puedo darle muchos datos porque solamente 4 pacientes recibieron ventilación mecánica no invasiva y de esas 4, 2 pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva, con una ventilación mecánica o una duración de 18 días y una estancia en UCI de aproximadamente 26 días. Entonces, en cuanto a los parámetros ventilatorios, ¿por qué les mostré los artículos de Amato y del SRA Network? Porque ellos extrapolaron esos estudios y decidieron ventilarlas de esa manera. ¿Y qué demostraron ellos? Que sobre todo la presión plateau, cuando se mantenía menor de 23 más o menos 4, es decir, 27 centímetros de agua, disminuía la mortalidad en estas pacientes y era estadísticamente significativo. Al igual que la presión de conducción. Al día 7, las pacientes que tenían una presión de conducción de 12 más o menos 3, es decir, entre 2 y 15, máximo 16, también se demostró la mortalidad. Es decir, todas las pacientes que sobrevivieron siempre tuvieron una presión de conducción normal. Esto es la compliance estática. Como vemos, en cuanto a la compliance estática, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, en cuanto a la presión plateau y la presión de conducción, se puede decir que son las medidas más importantes de protección pulmonar en estas pacientes. Cambiaba en algo la oxigenación, los parámetros ventilatorios después de que estas pacientes tenían el parto. Entonces, esto se evaluó 2 horas antes del parto, 2 horas después del parto, ¿sí? Y 24 horas después del parto. Y como nos damos cuenta, el único parámetro que mejoró, pero pues fue algo importante, fue la oxigenación. Pero sin embargo, la presión plateau, la presión de conducción, la compresión estática ni el PIB no cambió después del parto. Pero pues lógicamente la oxigenación mejoró porque después como les mostré en la fisiopatología, las pacientes maternas tienen un consumo de oxígeno aumentado. En cuanto al SRA, se manejan las mismas definiciones, los criterios de Berlín o los de Kigal ya modificados, que lo único que cambia aquí es que podemos hacer con definición de oxigenación por medio de la SAFI, que no tiene en cuenta el PIB, y que las imágenes, la ultrasonografía entra como un criterio como imagen para definir si el paciente está o no en SRA. Entonces se debe pronar los pacientes. Se me olvidó comentar en el artículo de Chest, se pronaron 30 pacientes, ¿sí? En total se ventilaron invasivamente 40 pacientes y se pronaron 30 pacientes, ¿sí? Y ninguna paciente de ellas falleció. Dentro del prono se debe pronar pacientes que tengan una PAFI menor de 150, ¿sí? Y se puede pronar a los pacientes. Esto fue un artículo que se hizo en el 2017 en Brasil, donde se realizaron camillas especiales y se tomaron pacientes embarazadas que no tuvieran patología pulmonar y evaluaron varios ciclos de cambios de posición, Fowler, supino, lateral, izquierdo, prono, ¿sí? Y ellos que evaluaban los signos vitales maternos y la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Esas son las posiciones que ellas mantenían. Y evaluaban, ¿y por qué hacían 2 secuencias de movimiento? Para evaluar si era estadísticamente significativo si cambiaban las 2 secuencias. En cuanto a la presión sistólica, como podemos, más bien disminuía en las 2 secuencias, ¿sí? En posición prono, que lo tenemos acá, disminuían las 2 secuencias. La presión diastólica, esta es la posición prono, como vemos también cuando cambiaban de Fowler a posición prono, la presión diastólica también disminuía y esta también era en las 2 secuencias. En cuanto a la saturación de oxígeno, cuando la paciente se cambiaba en posición prono, mejoraba la saturación de oxígeno en las 2 secuencias, como lo ven ustedes acá. Y en la frecuencia cardíaca fetal, cuando los pacientes se evaluaban en posición prono, disminuía, pero esta disminución no era estadísticamente significativa con la posición previa, al igual que acá, no era estadísticamente significativa con la posición previa. Entonces, en el 2022 salió este estudio de una experiencia de un centro de referencia de 17 pacientes embarazadas en Brasil, en el cual todas ingresaron con SRA por COVID-19. Todas requirieron ventilación en prono, o sea, las 17 pacientes requirieron ventilación en prono, y el objetivo de este estudio era describir las pacientes embarazadas, cómo se comportaban a la ventilación en prono. Estaban las características basales de las pacientes. Volvemos que la mayoría de pacientes, el 65 pacientes eran obesas, ¿sí? Solamente una paciente requirió membrana de oxigenación extracorpórea, ECMO, ¿sí? Y como vemos, la mortalidad materna
solamente fue un paciente y la mortalidad fetal fue un paciente, y eso fue porque el embarazo ya no era viable y hasta ahora tenía 15 semanas. Esto es como ellos generaron las 17 pacientes. Esta línea amarilla son los signos, la línea verde clarito es el uso de máscara nasal, un verde más oscuro es máscara, no cano nasal, sino máscara nasal, la línea azul es ventilación mecánica invasiva y la línea azul oscuro es membrana de oxigenación extracorpórea. Como vemos, la mayoría de pacientes no requirieron membrana de oxigenación extracorpórea, solamente una paciente, a pesar de que GEPRO no requirió ventilación mecánica, oxigenación extracorpórea, es decir, la mayoría de pacientes respondieron al prono y solamente una paciente que duró aproximadamente 30 días de ventilación mecánica requirió rehabilitación, al igual lógicamente que la ECMO y esta paciente que también requirió ventilación mecánica por aproximadamente 70 días. Esta paciente ECMO la mandaron para un centro de experiencia ECMO porque ellos no tenían ECMO. A las 31 semanas le quitaron la anticoagulación, ¿sí? La operaron a la semana 32, el bebé salió bien, sobrevivió, la madre también sobrevivió, pero sin embargo requirió varias cirugías por choque hemorrágico y ahorita vamos a hablar del ECMO y esas complicaciones en la madre. Y este fue un artículo de Critical Care, ya para terminar, del 2022, donde hace un estudio retrospectivo multicéntrico de cohorte de pacientes embarazadas que requirieron ECMO durante la pandemia. En total fueron 11 pacientes, entonces ellos compararon las pacientes que se canularon durante el embarazo y pacientes que se canularon inmediatamente después del parto. Sí, como vemos, la edad promedio fue muy parecida, 30 pacientes. El SAP y el SOFA, lógicamente, eran pacientes con SOFA muy elevado, mire, 11 puntos. La principal causa de SRA, sobre todo, era pacientes que tenían COVID y H1N1. El tiempo de intubación previo al ECMO fue aproximadamente 3 días en los dos grupos, 3 y 4 días. La fisiológicamente fue 100%. El PIC que manejaron estas pacientes era de 13 y 11, sin embargo no hubo diferencias significativas. Lo que sí hubo diferencias significativas fue en la frecuencia respiratoria, que las pacientes que se canularon lógicamente tuvieron frecuencias respiratorias menores a las que se canularon después del embarazo. Miremos la PAFI, demasiado hipoxémicas, los dos grupos de pacientes, 58% y 56% de PAFI. ¿Qué terapia de rescate se le hizo pre-ECMO? Entonces, el 92% de las maternas, es decir, 91 de las pacientes que estaban embarazadas, se le utilizaron relajantes musculares y posición prono se utilizó en el 45% de las pacientes embarazadas y 62% en las pacientes que se canularon después del ECMO. Y esta es la tabla de resultados. Esta gráfica nos muestra la mortalidad y las complicaciones neonatales o fetales, y como vemos, la barra amarilla significa el ECMO que se inició después del embarazo, después del parto, y la línea azul fue las pacientes que se canularon durante el embarazo. Como vemos, la supervivencia fue estadísticamente mayor a nivel fetal en las pacientes que se canularon después del embarazo. La estancia en UCI no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los fetos o neonatos que requerían estancia en UCI después del embarazo, que tenían el parto durante el ECMO o que tenían el parto antes del ECMO. Y cuanto al seguimiento de los pacientes saludables, como se muestra en esta gráfica, los pacientes que nacieron antes del ECMO fueron saludables en comparación a los que tuvieron el parto durante el ECMO. Esta gráfica es lo que demuestra es cuántos pacientes se canularon de acuerdo a las semanas de gestación. Y están las complicaciones maternas. Al igual que el artículo que le mostré de Brasil, la mayor complicación o una de las mayores complicaciones maternas que presentaron las pacientes era que después de que se canulaban después del parto, lo que presentaban era hemorragia obstétrica. También neumonía asociada a la ventilación mecánica y bacteremia fueron las principales complicaciones. Es decir, este artículo nos concluye que los neonatos o los fetos o el producto de las maternas tiene una tasa de supervivencia si son primeros, o si se atiende primero el parto y después se canulan, pero estas pacientes que se atienden primero el parto y después se canulan tienen más riesgo de complicaciones maternas.
Ya para finalizar, en cuanto a las conclusiones, siempre debemos considerar los cambios fisiológicos en el embarazo, tener presente que la PO2 ideal es mayor de 65 y la PBCO entre 45 50, alguna literatura dice que 55, pero tener un pH menor hasta 7.35, no menor de 7.35, evaluar clínica y paraclínicamente la decisión de inicio de soporte ventilatorio invasivo. La ventilación mecánica es una buena alternativa cuando la iniciamos en un momento oportuno y revaloramos su resultado en poco tiempo, es decir, tenemos que tener claro cada cuánto debemos revalorar esa ventilación mecánica no invasiva y evaluar si requiere o no requiere intubación. La cámara nasal de alto flujo, el único estudio retrospectivo que les pude mostrar fue el de CHEST del 2023. Como vemos, no disminuyó la tasa de intubación, pero tampoco afectó la mortalidad, o sea, se podría utilizar en pacientes maternas. La ventilación mecánica invasiva debe perseguir los objetivos de presión pico menor de 35, el volumen tibial bajos, presión meseta menor de 27 y una presión de conducción, lo ideal, menor de 15. Siempre considerar la pronación como una alternativa para mejorar la oxigenación y la decisión de terminar el embarazo depende de factores fetales, no maternos. Por lo tanto, esta decisión debe tomarse en conjunto con ginecobstetricia y perinatología. Muchas gracias. Sí, aquí me preguntan que si tenía alguna consideración en cuanto a la pronación de las pacientes maternas en cuanto al trimestre y no tenían ninguna consideración y me faltó decirles algo importante, por eso son buenas las preguntas después de terminar. Las pacientes eran sometidas a ciclos de ventilación de 16 horas, es decir, lo que nosotros utilizamos en pacientes prácticamente normales y la mayoría de pacientes que se pronaron alcanzaron a recibir de las 17 pacientes que se pronaron que les mostré, 13 pacientes recibieron 40 sesiones de pronación. Imagínense. Entonces, con un promedio de 16 horas y no afectó la mortalidad fetal. Importante, eso sí que no lo mostré, evitar las zonas de presión, que era la complicación más frecuente. Ellos, lógicamente, no colocaban almohadas para que el abdomen, lógicamente, quedaba liberado. Muy parecido a lo que nosotros hicimos en COVID con los pacientes obesos. Porque el otro, aparte, pues, era que me parece muy bueno que ojalá administrativamente pudiéramos tener los métodos ováicos, porque es una muy buena herramienta, sobre todo con pacientes obesos. No tengo mucha experiencia con los pacientes, pero es una muy buena herramienta como para titular el PIB, porque a veces uno ve que si los métodos ováicos, en los pacientes obesos, yo lo repito, pacientes quirúrgicos, una vez con el PIB se queda muy cortito y los pacientes pueden ir de 15, 20, pero así es muy difícil poner, ya con un método ovaico uno queda relativamente más tranquilo. Sí, el gol estándar para evaluar el PIB, mire que no solamente sino la sobredistensión es la presión transpulmonar, sin embargo, creo que en Colombia, no sé si estoy equivocado, alguno de los profes me corrige, ninguna institución utiliza eso por los costos tan elevados. Sí, pero no lo utilizan frecuentemente como monitorización de la ventilación mecánica, o no sé. No, en algunas partes lo tenemos y nos lo entregan como dato. Y sí lo utilizamos con relativa frecuencia. En Clínica Victoriana hasta hace unos meses se usaban, algunas veces que los tenemos lo usamos. Listo. Y sí están en medio. Ok. No sé si hay alguna pregunta mira a ver si aquí levantó la mano. El profe Palacio, siga, profe. Sí, muy buenos días para todos. Felicitaciones, Daniel, te quedó muy buena la presentación, muy clara. Creo que quedaron muy claros, pues, como los conceptos, por decir solamente, pues, que así como lo mencionaste, desafortunadamente, muchos de los estudios, pues, y prácticamente todos los estudios que han generado, pues, como cambios en conceptos con respecto a la ventilación mecánica han excluido las maternas, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, en la actualidad nos toca extrapolar esas estrategias de estudios que no tienen incluidas las maternas para aplicarlas a pacientes embarazadas. Entonces, es como una falencia, digamos, como en la evidencia actual, ¿cierto? Y así como lo mostró Daniel en el estudio de CHES, lo que se tuvo que hacer fue eso, extrapolar pues como esas estrategias a pacientes maternos.
Entonces ahí hay un área pues como todavía pues como de exploración importante, ¿cierto? Y sobre todo porque también así como lo mencionó Daniel, las maternas tienen unos cambios pues fisiológicos eh, considerables y sobre todo mecánicos, ¿cierto? La mecánica respiratoria cambia mucho en la medida que va avanzando el embarazo, sobre todo por el aumento pues de la presión intraabdominal y cómo afecta esto las presiones intratorácicas. Entonces, no entiendo, no escuché muy bien quién estaba hablando ahorita, creo que era David Botero. Sí pensaría uno, aunque todavía pues faltaría evidencia para eso, pero digamos que la lógica lo llevaría a uno a considerar eso, que el catéter esofágico sería de mucha ayuda, porque así como cualquier paciente con aumento de la presión intraabdominal, como los obesos, como él lo mencionaba, sería de mucha ayuda tener un catéter esofágico para el ajuste pues más preciso de los parámetros ventilatorios, principalmente la PIP, ¿cierto? Entonces, bueno, eso que pues todavía es un área como de exploración a futuro, que sería pues como muy interesante. Pero no, en términos generales, muy bien, Daniel, hombre, muchas gracias. Gracias a usted, doctor.